Colombia, país de inmensa diversidad y riqueza, no queda exento de individuos que presenten trastornos mentales. Sin embargo, ¿a qué se debe realmente? ¿Qué políticas regulan la salud mental en Colombia? Y aún más importantes, ¿cuál es el panorama actual de la salud mental de los habitantes en Colombia? A estas y otras más preguntas son las que esperamos dar respuesta en este video. Salud mental en Colombia, el panorama actual. En los estudios sobre salud mental, Colombia ocupa uno de los primeros 5 puestos en cuanto a prevalencia de trastornos mentales se refiere, donde se destacan los trastornos del control de impulsos, de ansiedad relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas y del estado de ánimo. Esto nos indica que en Colombia principalmente los trastornos mentales afectan a niños, adolescentes y adultos jóvenes, afectando la productividad académica y económica y los factores personales, culturales, simbólicos y relacionales de cada persona. Así pues, según un estudio realizado por la Universidad de La Sabana, Colombia es el 4.º país en el mundo con mayor presencia de trastornos mentales. También, el 17% de los colombianos presenta algún tipo de trastorno. Las cifras del Ministerio de Salud indican que en el país, 4 de cada 10 personas sufren de algún trastorno mental. Los trastornos mentales en Colombia se pueden dividir en 3 grandes grupos: trastornos de ansiedad ocupando el primer lugar, los trastornos depresivos y en el último, pero no menos importante, los trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. Esto ha ubicado a las poblaciones más vulnerables en el rango de 14 a 30 años. Sin embargo, ¿cómo podemos determinar cuáles poblaciones son más vulnerables que otras? Para conocer aquellos grupos sociales que más se pueden ver afectados por algún tipo de trastorno mental en Colombia, debemos estudiar las causas generales por las que se presentan. Dentro de los trastornos de ansiedad, hallamos que, para el contexto colombiano, los trastornos de ansiedad por separación, ansiedad generalizada, ansiedad social, del pánico, fobia específica, mutismo selectivo y agorafobia son los que lideran las listas. Estas patologías, de acuerdo al DSM-5, se pueden producir gracias a factores de riesgo temperamentales, ambientales, culturales, genéticos y fisiológicos. Para el caso de los trastornos depresivos, son el trastorno depresivo mayor, disfórico premenstrual, desregulación disruptiva del estado de ánimo y la distimia, los principales trastornos. En este caso, los factores de riesgo son temperamentales, de género, genéticos y fisiológicos. Por último, en el grupo de trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos encontramos el trastorno por consumo de alcohol como el principal. Para este, sus factores de riesgo son temperamentales, ambientales, culturales y fisiológicos. Bien. Si colocamos los anteriores datos en una tabla, se vería de la siguiente manera. Con esta información, vemos que los factores temperamentales y ambientales son los que lideran el común de las causas. Así pues, esto nos hace ser conscientes del efecto que produce el ambiente, ya sea sociocultural, educativo, familiar, afectivo y sobre nosotros. A su vez, los factores temperamentales, para nuestro contexto, los podemos comprender de la siguiente manera. La manera en la que el individuo responde a las situaciones de la vida se puede considerar su temperamento en sí, más el origen de este radica en una convergencia de aspectos tanto educativos como sociales y genéticos principalmente. Asimismo, esto significa que el principal marco de causas de los trastornos mentales en Colombia es el ambiente y los diversos agentes inmersos en este. Con esto se puede suponer que el contexto en el que se desarrollan los habitantes es la cuna ideal para germinar los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos y relacionados con sustancias. Pero esto sigue siendo poco determinante, esto debido a que en el ambiente existen diversos grupos, tales como el familiar, el ambiental, el laboral, el educativo, etc. Sin embargo, para el contexto colombiano, ha sido marcado por un largo periodo de violencia, el cual no acaba y cuyas consecuencias siguen repercutiendo día a día en las víctimas, tanto directas como indirectas de este conflicto. Como es bien conocido, el gobierno colombiano en sus últimos años le ha apostado a los tratados de paz con los diferentes grupos armados al margen de la ley. Sin embargo,
Desde las últimas elecciones presidenciales, estas propuestas principalmente, en lo que se refiere al grupo de las FARC, se han visto truncadas con los escándalos emergentes de la JEP y los grupos disidentes. Pero esto es solo una pequeña parte del conflicto armado que Colombia aún vive, pues aún hay otros grupos activos como lo son el ELN y el paramilitarismo, que atentan contra la tranquilidad y el orden social de los colombianos. Así pues, ¿cómo este conflicto puede influir en la salud mental? De acuerdo a una revisión de 2002 sobre el conflicto armado y sus afectaciones en los individuos a todos niveles, durante esos conflictos, la salud mental tanto individual como colectiva tiene alto riesgo de verse afectada no solo de forma inmediata, sino también a mediano y largo plazo, situación que se agrava por la poca atención que se recibe. Los conflictos armados y las secuencias de sucesos que generan son considerados emergencias complejas que, en ocasiones, producen un colapso de las autoridades nacionales y locales. Esto conlleva la pérdida del control de la situación y la dificultad o imposibilidad de proveer apoyo vital y protección mínima a la población civil, convirtiéndose ésta en grupo especialmente vulnerable y actor pasivo del conflicto. Asimismo, no podemos dejar de considerar que posterior a eventos de este orden, dicha población se convierte en un grupo vulnerable no solo de sufrir un trastorno psicológico, sino de posibles enfermedades, discapacidades físicas, etc. A tener en cuenta, además, que previo a los sucesos de violencia hay personas que ya pueden presentar ciertas dificultades que se pueden agravar posteriores a los eventos. Un problema frecuente en salud mental es que las respuestas se basan en la atención psiquiátrica que sirve solo a un número muy reducido de personas de la población afectada. Es claro que la exposición a eventos traumáticos puede producir un mayor nivel de angustia en cualquier persona e inclusive afectar a amplios grupos de la comunidad, que, en su gran mayoría, si bien no sufren en ese momento enfermedad mental alguna, sí están experimentando reacciones normales producidas por un evento significativo. Ahora bien, de acuerdo a José Villa de Razón Pública, en su más reciente artículo sobre salud mental en Colombia, del mes de marzo del presente año, se calcula que el 40% de la población colombiana adulta ha sufrido, está sufriendo o sufrirá un trastorno mental diagnosticable en algún momento de su vida. Además de ser muy comunes, los problemas y trastornos mentales producen un gran sufrimiento y tienen graves consecuencias tanto sociales como económicas y laborales. Y sin embargo, en Colombia no se recibe suficiente atención para estos. Gran parte de estos problemas afectan a los jóvenes. La mitad de los trastornos empiezan en promedio a los 14 años y el 75% antes de los 24 años. Esto también depende del tipo de trastorno. En promedio, los de ansiedad y control de impulso comienzan a los 11 años de edad. Los trastornos por consumo de sustancias empiezan a los 20 años y los trastornos afectivos a los 30. A su vez, en este artículo y en concordancia con lo especificado en el DSM-5, la población femenina aparece más vulnerable por sus condiciones tanto neurobiológicas como de desarrollo social. Si bien esto no resulta un horizonte muy bueno de observar, lo que ha hecho el gobierno al respecto resulta aún más ineficiente para tratarlo. Pues si hablamos de las políticas de salud mental en Colombia, es hablar de leyes en papel únicamente. Desde la Ley 100 de 1993, que da prioridad a la atención en la fase aguda e inicial de la enfermedad, los tratamientos para personas con escasos recursos tienden a reducirse al manejo de urgencias, sin realizar un seguimiento adecuado, pues frecuentemente las familias carecen de apoyo y resulta difícil continuar el tratamiento. Por ello, se ha buscado la manera de que muchas personas que sufren algún trastorno mental puedan ser atendidas de la mejor manera en nuestro país. Si bien se han aceptado varias leyes que han sido removidas o cambiadas a través de los años, la más actual es la Ley 1616 del 2013, cuyo objeto aparece como: el objeto de la presente ley es garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud mental a la población colombiana, priorizando a los niños, las niñas y adolescentes mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental, la atención integral e integrada en salud mental y el ámbito del Sistema General de Seguridad Social en salud, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 49 de la Constitución y con fundamento en el enfoque promocional de calidad de vida y estrategia y principios de atención primaria en salud. De igual forma, se establecen los criterios de política para la reformulación, implementación y evaluación de la política pública nacional en salud mental, con base en los enfoques de derechos,
territorial y poblacional por etapa del ciclo vital. Sin embargo, como destacarán Rojas, Castaño y Restrepo en su artículo Salud mental en Colombia, un análisis crítico de 2018, 5 años después de la ley 1616 los cambios no han sido sustanciales. La falta de coherencia entre la norma y la realidad ratifican el pensamiento general de que en Colombia se escriben muy bien las leyes en el papel, pero no tienen la fuerza para transformar un sistema de salud fragmentado y en crisis. Y el panorama para nuestro año continúa de igual manera. Y aunque indaguemos en las características que buscaba promover esta ley, algunas de ellas como la implementación de acciones integrales para prevenir conductas como el acoso escolar, el estigma, la discriminación, violencias y la conducta suicida, se ha quedado corta en su adecuación a la realidad. Y esto debido a que el trabajo conjunto de las diversas instancias de salud, educativas, políticas y sociales parecen no reconocer la importancia de la salud mental. Asimismo, como ya se ha visto, la atención para los trastornos aparece una vez está presente en el individuo y las técnicas de prevención y cuidado son casi inexistentes. Así pues, para este punto deberemos entonces considerar como prevenciones óptimas todas aquellas acciones que contrarrestan el riesgo de sufrir un trastorno mental. Esto se traduce en ambientes familiares, escolares, sociales y amistosos de cooperación y ayuda frente a las diversas situaciones que pueda experimentar el individuo. Entre estas, podemos destacar las líneas telefónicas emergentes de apoyo psicológico de 24 horas, también los centros de atención psicológica brindada por algunas universidades del país, el apoyo familiar y social que se debe brindar en una comunidad frente a situaciones que puedan afectar a los individuos, entre otros. Sin embargo, dichos méritos quedan opacados bajo su poca publicidad o las creencias que poseen algunos individuos frente a asistir a un psicólogo o un psiquiatra y que ha hecho emerger el mercado de los brujos y chamanes que proponen soluciones alternas y mágicas a sus problemas. Si bien el gobierno, las políticas e instituciones tienen gran parte de la responsabilidad en la orientación, rehabilitación y cuidado de los pacientes con salud mental, todas las personas de nuestro contexto social tienen que responder frente a las situaciones también, puesto que en el paso de rehabilitación se deben brindar espacios propicios para los pacientes y así para llegar a su reinserción social. Pero esto no es posible sin la cooperación de las personas a su alrededor, no solamente familiares y amigos, claro está. Por ello, en el plano sociocultural, podemos recalcar que en Colombia, a raíz de los problemas políticos, económicos y de conflicto, se ha instaurado una cultura de violencia que fácilmente desvía la atención de la salud mental, siendo así que una parte de los colombianos no tienen noción de las personas que tienen o no tienen un trastorno mental, y mucho menos de cómo se pueden presentar o cuáles son los factores de riesgo. Así pues, los colombianos pueden proporcionarse desde una mirada crítica y superficial, ya que sus creencias se encontrarían en el plano de no es algo importante, o aún más, el desconocimiento de los factores de riesgo y causas pueden hacer que surjan comentarios como solo está triste, ya se le pasará, eres dramático o dramática. Así, las personas que tienen trastornos no encuentran un apoyo para sus problemáticas y esto podría conllevar al suicidio o en otros casos el homicidio y acciones en contra del colectivo. Asimismo, la cultura de violencia en la que se ha encajado el país, tanto por sus conflictos como por la educación que imparte desde los hogares, las personas con trastornos mentales se suponen una nueva población vulnerable de abusos, discriminación y violencia. Esto se ha podido evidenciar en casos donde los mismos familiares desplazan a la persona con el trastorno o en cambio la usan para obtener beneficios económicos, territoriales, etc. Esto entonces retrasa una rehabilitación y cuidado de las personas, empeorando las condiciones nacionales sobre la salud mental.
Ahora pues, para complementar este punto, se hace preciso conocer qué tienen que decir los profesionales de la salud, entre otros especialistas que pueden verse enfrentados a estas situaciones acerca de la salud mental en Colombia. Bueno, digamos que si me remito solamente a la parte donde desarrollo mi profesión como terapeuta de personas oncológicas, claramente las patologías que más se ven son depresión, obviamente propias de la calidad de vida de la persona, pues de una persona oncológica. Se ven muchísimo también cuando son adultos mayores, todo lo que tiene que ver con demencias seniles, Alzheimer, eh, todo lo que tiene que ver pues también con ataques de ansiedad o pánico por la misma situación que están viviendo, o algunas distorsiones pues de la realidad propias de los medicamentos o en situaciones médicas que hacen que digamos que la parte mental se altere como comorbilidad de la enfermedad que están padeciendo. Las causas más frecuentes yo creo que viene del núcleo familiar. Viene el núcleo familiar, viene de la sociedad, viene, viene de las oportunidades. Básicamente por la calidad de vida. Un paciente oncológico es un paciente que transforma absolutamente toda su rutina diaria y su calidad de vida por pues digamos que por la enfermedad. Digamos que yo espero que mejore, ¿no? No te puedo decir si va a empeorar o va a mejorar. Ahorita es que la academia se está preocupando por promocionar la investigación y desde ese punto tenemos un terreno ganado porque entre más investigaciones hayan y más terapias se creen para poder, digamos que controlar y ayudar a estas personas, desde ese punto tenemos un avance grandísimo. Segundo, ahorita es mucho más común y digamos, aunque eso no es tan bueno, pero es más común encontrar enfermedades mentales no solamente en adultos mayores, sino en personas muy jóvenes, y esto también hace una alerta a la sociedad que muy seguramente en 10 años nos va a permitir ponerle muchísimo más cuidado a enfermedades como depresión, como la ansiedad, como abuso de sustancias, como alteraciones en la conciencia, y si ya se están presentando en nuestros niños y en nuestros jóvenes, en 10 años la aspiración es pues a que se le ponga muchísimo más cuidado, que como profesionales nos preparemos más para poderlos manejar y claramente que haya, digamos que un apoyo desde el Ministerio de Salud y desde otras organizaciones o entidades gubernamentales que nos ayuden a la solución, al mantenimiento y a la promoción, digamos, de una cantidad de actividades que nos van a prevenir que estos pacientes padezcan esta enfermedad o que recaigan en la misma. Yo opino que eso es un poco difícil. Eso es un poco difícil porque yo vuelvo e insisto, eso viene del hogar y para nadie es un secreto que los niños de 7, de 8, de 9, con intentos de suicidio, con intoxicaciones ya sea por veneno, intoxicación voluntaria, estamos hablando, ¿no? De veneno, de medicamentos, bueno, en fin. Eso viene desde el hogar. Yo creo que uno como padre de familia tiene que encaminar bien a los hijos independientemente de la situación. Su merced puede ser pobre, rico, como sea, pero pues hasta la persona más con mucho dinero ha resultado en clínicas psiquiátricas, ya sea por el consumo de spa, ya sea por el abuso del alcohol, la combinación de ellas mismas. Mm, si no se trata desde los pequeños, porque todo viene desde la infancia, si no se trata desde la infancia es muy difícil y hace que las probabilidades de la salud mental, bueno, de los riesgos que tiene la salud mental como tal, aumenten. Creo que pues yo sé que el tema es de nosotros como funcionarios de la salud y todo lo que nos rodea, pero también es importante capacitar a la familia, lo que es papá, mamá y hermanos, papá, para que puedan fortalecer un vínculo familiar positivo. Yo creo que ese es uno de los primeros cuidados
El segundo es el apoyo constante de enfermería, de medicina, de psicología, de psiquiatría en los colegios. En los colegios es cuando, bueno, todos los muchachos se juntan y se cuentan y para todos ellos es malo, y si no hay una persona encargada de motivarlos, de decir que pueden, de encaminarlos, las cosas no funcionarían. Y si eso no se trata vuelvo y lo digo, en la infancia, en el colegio, es muy difícil que un adulto, o bueno, cambiar a un adulto, es muy difícil, porque ya lo secundario a eso es medicamentos demasiado fuertes que los deja totalmente, mejor dicho, encerrados en su realidad y no pueden interactuar con otras personas, y yo creo que hasta allá tampoco es que debamos llegar. De pronto es la solución para algunos que ya están totalmente avanzados en su trastorno, pero pues la idea no es llegar hasta ese extremo que muchas veces pues ya optan los psiquiatras en medicar y mantener medicado a una persona, como por decirlo así en palabras coloquiales, lo deja bobo, tonto del mundo, y pues tampoco es bueno dejar una persona que no funcione, disfuncional totalmente, mentalmente, físicamente, para todo. Entonces no, el apoyo para mí es literalmente en la infancia y el fortalecimiento en la familia y en la sociedad también. Varias. Primero, la prevención. Hay que educar. Colombia es un país que no educa a sus jóvenes y no educa a sus niños, no educa a los papás, y desde ese punto perdemos no solamente en el campo mental, sino en muchísimos. Hay que educar a nuestros jóvenes, hay que prevenirlos acerca de muchas enfermedades que por el abuso de sustancias, de pronto por el consumo de alcohol, no estamos teniendo en cuenta. Entonces, si educamos, tenemos un terreno ganado. También hay que preparar a nuestros profesionales, porque claramente en Colombia no existen tantas ni especializaciones, ni maestrías, ni investigaciones que permitan que uno como profesional se pueda formar en un solo tema, y digamos que las entidades académicas que los dictan son muchas veces inalcanzables para muchos sectores de la economía porque son pues muy costosos. Entonces, yo creo que la educación en todo sentido es la solución para los profesionales, para nuestros niños y jóvenes, pero también para la sociedad en general, que estigmatiza a una persona que sufre una enfermedad o un trastorno mental. Gracias a la entrevista realizada y a la conversación que pudimos tener con ambas profesionales, podemos decidir que la salud mental en Colombia se plantea como un reto actual y futuro para el desarrollo del país, donde todos los profesionales afines a los ámbitos psiquiátricos y psicológicos juegan un importante rol, ya sea desde lo clínico, lo investigativo o educativo. A su vez, este parece ser un reto económico que podemos evidenciar mediante el siguiente apartado. Haciendo un acercamiento a Latinoamérica, podemos consultar el Atlas de Salud Mental de las Américas 2017, donde obtendremos datos más precisos para el continente americano, acerca de cómo se encuentra en el ámbito de la salud mental. Este atlas es realizado en colaboración por World Health Organization, Pan American Health Organization en 2018. En esta edición se nos brindaron datos acerca de la inversión en hospitales psiquiátricos y en salud mental del continente, resumiendo con el siguiente cuadro. Este cuadro nos muestra cómo la inversión en hospitales psiquiátricos y por ende el cuidado en los pacientes con trastornos mentales se ve considerablemente reducida en el marco de América del Sur, en relación por ejemplo a Canadá y Estados Unidos. Además, a considerar que en el cuadro se especifica la cantidad que aquí se encuentran registrados para el estudio, 15, en comparación a los 2 que componen los valores más altos. Aunque la inversión en Estados Unidos y Canadá se puede comprender debido a que el suicidio sigue siendo un problema importante en la región, con tasas de subregión de Estados Unidos y Canadá que superan el promedio mundial. Esto no significa nada en la responsabilidad de las demás regiones en el cuidado y prevención de la salud mental.
ya que de igual manera poseen situaciones específicas a cada región que deben ser tratadas. Bien, después de todo esto, el panorama colombiano en el marco de la salud mental se encuentra en una situación crítica, por cuanto a que las leyes, políticas y estamentos que la regulan no resultan suficientes para la prevención, tratamiento y rehabilitación de los habitantes. Asimismo, esta problemática actúa en conjunto con los sistemas sociales y culturales de la violencia que se ha fortalecido a través del tiempo en nuestro territorio. Con esto, los retos que afronta Colombia en materia de salud mental hacen necesaria una evaluación sistémica de alto nivel para así diseñar los mejores planes de acción desde todos los ámbitos posibles, ya sea políticos, educativos, laborales, etc., para generar un cambio radical en la manera que se lleva la salud mental en nuestro país. Esto, por supuesto, sin dejar de lado la responsabilidad y compromiso que tenemos cada uno de los habitantes en Colombia con aquellos allegados, conocidos y futuras generaciones, que esperamos no sufran alguna patología, y esto solo a causa del descuido de nuestro colectivo social por nuestra desinformación y desinterés en el tema. Con complejos retos en el horizonte y con una crisis de salud mental emergente, las políticas deberán orientarse a su aplicación oportuna y eficaz, antes de que las tasas de suicidio, homicidio, adictos, violencia y pacientes con trastornos continúen aumentando. Será un largo camino por recorrer para nosotros hacia el verdadero desarrollo como personas, profesionales y habitantes del país. Sin embargo, no será imposible de lograr. Gracias por visualizar este video. Esperamos haya sido enriquecedor e informativo para ustedes. Buen día.